un día Osomachtli, ¿verdad? Hoy estamos en un día Osomachtli, Chicuase Osomachtli. A, a un día, pues bonito, ¿verdad? Un día mono en el cual nosotros podemos trabajar al mismo tiempo, pues desarrollar nuestras potencialidades, ¿verdad? Nuestras cualidades como parte del sendero existencial que tenemos. Más sin embargo, hermanitos, no quiero descartar esta parte del trabajo, ¿sí? Que algunos de nosotros todavía tenemos que acceder, todavía tenemos que trabajar, tenemos que intencionar. Hola, Temastiani, buenas noches. Buenas noches, hermanito Pedro, bienvenido. Sí, les decía, miren, este es uno de los Amoshli, es de la Amoshli Cospi que ustedes ven aquí. Interesante, con la temática del día de hoy nos toca con Kahli. Y todo esta lectura de los Amoshti, quisiera que pudiéramos entender que está dividida en cuatro. Siempre se divide de cuatro, de cinco en cinco. Los primeros Tonaltin, desde, desde Zipacli hasta Coatl, si se dan cuenta ustedes, son reptiles, ¿no? Tenemos a tres reptiles. Zipacli, cocodrilo, Coatl y Cuespali. Son tres reptiles. Tenemos a un templo, que es la casa, que es lo que vamos a ver el día de hoy, pero tenemos algo intangible, una energía intangible. ¿Eh? Si se dan cuenta, todo eso, tenemos nosotros una mente, un cuerpo, una energía reptiliana, ¿no? Entonces, y todo esto explica el porqué de nuestros comportamientos. Y esto explica del por qué Zipactli y Yecatl. Hoy nos toca con Cali, ¿verdad? Zipactli, que es el cocodrilo, algunos le llaman lagarto, pues es un dinosaurio antiguo, ¿no? Que sobrevivió a al exterminio de los cocodrilos. Es una forma de, es una forma de decirlo. Ojo, los reptilianos o los reptiles jamás se extinguieron. Siguen viviendo entre nosotros. Y llevamos un poco de esa sangre cuando nosotros hablamos de Zipactli. Zipactli es el origen de la vida, si se acuerdan ustedes, ¿verdad? Tiene a Tonacatecutli y a Tonacacihuatl. Pero ojo, decíamos, ¿por qué nada más una mandíbula saca? Porque nos habla de la mandíbula física y de lo intangible, pero nos habla del origen, hermanito. Origen. ¿De dónde viene nuestro origen? Del vientre de nuestra madre, que dentro de este vientre, ¿verdad? Estamos en un lugar con líquido. Estamos en el agua. Nosotros nacemos dentro del agua, dentro de ese vientre de nuestra madre. Después de eso, nacemos, llegamos a este mundo, ¿verdad? Llegamos a este mundo, permíteme. Lo he dicho. Bien. La hermanita Gabriela quiere compartirnos algo, la escuchamos. Yo,
Buenas noches, Temastiani. Lo que ocurre es que estoy escuchando como una estación de radio y no sé si es mi computadora o todos al mismo tiempo estamos escuchando su voz y una estación de radio. Y quisiera saber si mis hermanitos están escuchando lo mismo o solamente es mi computadora. Gracias. Disculpe que haya interrumpido. Sí, hermanita, no se preocupe. Sí se escucha en la estación de radio. Sí, se escucha la estación de radio, yo también. Ah, es que hay micrófonos abiertos, hermanitos, déjeme cerrarlos. Consciente que cierre su micrófono. Sí, que cerraran los micrófonos, hermanitos, para poder continuar. Me parece que ya todos tenemos, ahora sí. Ahora ustedes me dicen, hermanitos, si es que sigue escuchándose el ruidito o ya no. Es el micrófono de PC Martínez. No es cierto. Ah, El mío no es, yo lo acabo de abrir, no, pero sí, para comentar perdón. que seguía todavía la estación. Sí, discúlpeme, hermanito. Tiene razón. Gracias. No, no se preocupe, no se preocupe. Híjole, hermanitos, a ver. ¿Siguen escuchando ese ruido? Vamos. Martiani. Amo, Eh, Temastiani. Amo, Tlazacamate. Sí, hermanito, pues les agradeceríamos que lo abrieran su micrófono para participar o tuvieran la opción de levantar la mano para que así también todos podamos, ¿verdad? Entendernos y seguir, la clase. Muchísimas gracias, hermanitos. Les agradezco su colaboración. Bueno, les decía yo, hermanitos, desde que nacemos, fíjense cómo los abuelos lo pensaron todo. Estamos dentro del vientre, estamos en el agua. Pero ese mismo cocodrilo sale, se rompe la fuente y llegamos a este plano existencial. ¿Y qué es lo primero que se nos impregna? El aire, el yeyecal, para empezar a vivir ya en este otro plano. Entonces, si Pacli nos muestra nuestra vida dentro del vientre de nuestra madre, desde el momento en que nos concibe nuestra mamá y nuestro papá, ¿verdad? En esos 13 días mágicos que llenos de chispas, llenos de vibración, de membranas, de células, de ADN y bueno, de todo, que nos unimos en una sola célula. De ahí que vienen los 260 tonalting, los 260 días de gestación. Y justamente es lo que nos habla el cocodrilo, el cipacli, el lagarto. El siguiente tonali es uno de los elementos súper importantes. Decíamos que es el yeyecat, el viento, ¿no? Ese viento, ese aire que se impregna. Cuando llegamos, dicen los abuelitos, cuando nosotros llegamos aquí, ya a este plano existencial, en nuestro cuerpo se impregna Yeyekat, que también es nuestra alma, que es precisamente nuestro vibrar, ya fuimos creados, ya tenemos la creación, ahora empezaremos a vibrar y culminamos esta vibración con, precisamente, ¿verdad? Con el Miquistli. Empezamos a vibrar mucho más fuerte. Además de que nosotros como niños, como niñas, que nacemos en Zipactli, para nosotros nuestro cuerpo es normal. O sea, de los niños, de los 0 años hasta los 13, pero más en los primeros años, pues no les interesa de que ver sus genitales, no les causa pudor, no les causa
ninguna molestia, ninguna pena, ningún morbo. Ver su cuerpo, pues es su cuerpo, ¿no? Empezamos con Yeyecat, con esa alegría. Y ese Yeyecat es un medio para comunicarnos. ¿Qué hace un niño o una niña cuando cuando llega a este mundo para poder comunicarse? Ahora ya no se puede comunicar a través del cordón umbilical y mandarle información a su mamá, ¿no? ¿Cómo se comunica este niño, esta niña, hermanitos? ¿Cómo se comunica cuando tiene hambre? Con sonidos, Por ya más medio que del ni llanto palabras. también. Sonido, y principalmente por el llanto, ¿no? Ya se hizo del baño, llora. ¿Tiene hambre? Llora. ¿No? ¿Sí? ¿Tiene frío? Pues llora, ¿no? ¿Y cómo se comunica con ese sonido? Y ese sonido por dónde viaja, perdón, a través del aire. Ahora bien, ya puede comunicarse. Pero el siguiente paso es que debe de entender que tiene un cuerpo, ¿no? Un cuerpo físico, un cuerpo intelectual. Porque decimos, no, pues los niños, ¿qué van a saber? Ellos no saben. Sí saben. No se reconoce. Ya está el cuerpo. Ahora tenemos que fortalecerlo con emociones. ¿Eh? El siguiente paso es el Kali. ¿Y cómo alimentamos esa casa? Ya llegó este bebecito, tan hermoso, ¿no? Máxime si es un nietecito, todo bien apapachado. Ese es bueno, ¿verdad? Pero todos nosotros, sus familiares, empezamos a fortalecerlo o empezamos a meterle ideas. Tú eres hombre, tú eres mujer, ¿no? Pero justo en este instante, ya nació el bebé, ¿no? Los abuelos, algunos todavía lo siguen haciendo. El cordón umbilical del hombre se entierra en un barbecho, o sea, en un lugar donde labra la tierra. Las mujeres, el cordón umbilical se entierra en el tecuil. ¿Qué es tecuil? El fogoncito donde ponemos este fueguito, el abuelo fueguito para cocinar los alimentos. ¿Qué significado, qué sentido tiene? El cordón umbilical del hombre, del niño, simboliza la conexión, su conexión con la tierra, pero una de las intenciones es que este niño sea trabajador, que siempre esté buscando el sustento, ¿verdad? Que trabaje, que labre la tierra, pero que también se ponga a labrar su conocimiento, sus emociones, su energía, su psique. Todo eso, su cuerpo físico, que lo debe de labrar, fortalecerlo. En esta parte, precisamente el trabajo de Toltecatl. ¿Qué es Toltecatl? El conocimiento. O sea, todo aquello conocimiento que se tiene de manera, de manera que se va transmitiendo de generación en generación. Podemos decir que es a través pues de la palabra, de la oralidad, ¿verdad? También de los amoshli, como el amoshli que les muestro aquí. Este es del amoshli Cospi. ¿Mm? Por si alguien lo necesita, se los comparto, lo mando al grupo para que lo puedan revisar. Bueno, entonces todo esto, hermanitos, vamos a llegar a encontrarlo, vamos a llegar a ver un trabajo
en donde nosotros ahora ya salimos del vientre, del agua a la tierra, porque es lo que representa Zipacle, ¿no? El agua y la tierra. Una mandíbula está sumergido dentro del agua y uno está saliendo a hacer, ¿no? Vivir en el agua y en la tierra. Y eso somos nosotros cuando salimos del vientre de nuestra madre, ¿no? Ahora bien, hermanitos, ya llegamos, ya nos impregnó el aire. Que dicen los abuelitos, acaba de entrar su alma, su espíritu, su energía, su tonal dentro de su cuerpo, su mente, su corazón y o nuestro hígado, hígado y riñones, ¿no? Y bueno, y justamente estos tres elementos es lo que se fundamenta el nahualismo. Saber utilizar este corazón. No, pero no como una simple, este corazón no como un simple órgano. No, tiene más funciones, sino como un órgano que nos lleve a lograr nuestros objetivos, a una conciencia elevada. Y es lo que yo les muestro aquí. A mí me gustó mucho esta imagen del Elamoshli Cospi, ¿sí? Y esta imagen que ven ustedes aquí, ¿sí? Esto ya lo hemos estado practicando, ¿sí? Decimos, nos ponemos a trabajar en nuestra parte sexual, en nuestros genitales, oprimimos, ¿no? Ahí en la parte de nuestro ano lo apretamos, lo ponemos, lo tensamos en nuestra sexualidad, nuestro ombliguito, nuestro corazón, nuestra garganta, como el momento de decir, oh, ¿no? Estamos utilizando nuestra garganta. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Esta percepción y la energía que enviamos. Lo elevamos hacia todo esto. Pero ¿por qué les hablo de esto? Porque es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo que vamos a usarlo, vamos a utilizarlo, a emplearlo, a forjarlo para un trabajo integral. ¿Sí? Fíjense. Cuando nosotros hacemos este ejercicio que les hablo, presionar nuestros genitales y todos nuestros órganos, estamos haciendo a que estén más atentos, alertas, más perceptivos a lo que sucede en nuestro cuerpo, ¿sí? A lo que sucede en nuestro cuerpo. Y eso, ¿dónde lo pudiéramos ver? Tezcatlipoca Ixquimili, aquí está, ¿sí? Vean cómo él, a través de esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos habla de forjar este cuerpo, de nuestro séptimo rumbo. Nos habla de, acuérdense, que el número 7, decíamos, es el número bisagra de los 13, de las 13 energías, de las trecenas. Entonces nosotros estamos en ese centro, nuestro tonal y nuestro náhuatl, ¿sí? Y nos dice que debemos de gestar nuestra energía con esa fuerza de voluntad. Si se dan cuenta, tiene como colmillitos y con color rojo, ¿no? Forjar. Y este señor que vemos aquí es justamente el
su boca está de color blanco con tinte, con color en la boca de Ocelo, lo cual nos dice que debemos de tener paciencia y de hablar con esa seguridad de lo que queremos pedir. Vean, justamente este obsidiana curvo, ¿ah? ¿Se acuerdan de esta obsidiana curvo? Es una advocación de Tezcatlipoca, de Iztli. A la vez, si ustedes pueden ver su nariguera y sus ojos están tapados, ¿no? Está enfrente de la casa, vean, está enfrente de la casa. Lo que nos está diciendo es que a través de este trabajo lleva un tlemait. Este tlemait va con su copalito y vean todos estos puntos energéticos, todos esos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿verdad? 11. Es ese trabajo. Y el número 11, en el número 11, ¿quién está? Ozomatli. Y Ozomatli, su regente, ¿quién es? Xochipilli, ¿no? El señor de las flores, el señor de la medicina, el señor de la conexión con la conciencia. Por eso en su cuerpecito tiene estas plantitas de poder para conectarnos con nuestra conciencia. No, esas plantas no son para recreación, nomás para relajarme, no. Por eso se les llama plantitas sagradas, justamente para adquirir esa fortaleza, ¿no? Ahora bien, mire, en esta misma mano lleva esa llavecita que les decía, ese morralito que decíamos, ¿no? Que son herramientas, son elementos que nos van a servir para acceder a ese portal, como el copalito, como el tabaquito, como el ajo, ¿no? Decíamos que el ajo, té de ajo con canela, en sorbos, no lo tomamos así a todo el vaso, sino que lo vamos tomando con sorbos. Ese sorbo, hacerlo resonar en la parte, ¿verdad? En la parte acá de nuestra lengüita hacia arriba, hacerlo resonar para que su olor, su esencia, quede impregnada en esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estamos intencionando, como nos mandaba el hermanito Moy, que con la punta de la lengua pegáramos a nuestro paladar, eso hace que se potencialice nuestra percepción en nuestra mente. Estamos dando ejercicios, tips, hermanitos, si lo quieren ver así, trabajos para potencializar a nuestra casa. Es esto. Su regente de la casa es Tepeyolotli. Tepeyolotli quiere decir camino hacia el corazón, hacia el espíritu. Y para caminar hacia nuestro espíritu y a nuestro corazón, necesitamos saber cómo activar este contenedor, este contenedor, este contenedor, nuestra parte sexual, ¿no? Entonces, nos dice aquí, si se dan cuenta ustedes, tiene una ofrendita, ¿no? Una ofrendita muy hermosa que lo está dando a través de este copal, y no tan solo es copal, sino tamales, el sustento. Muy recientemente una hermanita me decía, oiga,
Y sí soñé, pero amanecí, bien cansada. Te digo, sí, es que ese es el pago, ¿no? ¿Y cómo puedo recuperar yo mi energía? Los que fuimos a Chilapa lo practicamos, ¿sí? Por eso se le llaman los tecuanis. Tecuani no es solamente el jaguar acá y luciéndote. No. Un tecuani se le llama devorador. Y el devorador es devorador de energía. Suena muy macabro, pero no es así. Colectar energía. ¿Cómo? En una reunión hay mucha energía. Con nuestra mano izquierda, así de esa manera, empezamos a intencionar, movemos de manera ondulante, lo traemos al pecho y activamos aquí, activamos nuestros órganos internos, nuestro contenedor para que pueda absorberse de esa energía. De preferencia, cuando vayan ustedes a una reunión, discretamente hagan esto, empiecen a captar la energía, lo traen al pecho, al chiquicali, y empiecen a sobar un poquito su estómago para que nuestro cuerpo lo empiece a digerir como esa energía. Y esa energía lo vamos a utilizar para cuando hagamos estas ensoñaciones, este fortalecimiento del cuerpo, ¿sí? Es que suena muy, sí, muchos lo hacen. No tan solo nosotros lo haríamos. Los que practican, por ejemplo, el satanismo, lo utilizan. Los sacerdotes lo utilizan. Saben cómo captar energía, ¿sí? Por lo tanto, nosotros debemos de tener presente eso, cómo captar energía. Debe ser siempre con la mano izquierda, la mano derecha no. Y ojo, capten energía como cuál, como esas emociones, cosas, risas y risas, están felices, capten la energía. Pero no capten energía cuando no devoren energía, cuando ustedes vean personas enojados, peleándose. Sí se genera una energía, pero no nos sirve. Nos contamina más. Hay que saber seleccionar. Algunos lo hacemos en lugares, por ejemplo, como desfiles de niños, ¿no? Todos van emocionados, van felices. Puedes captar esa energía. Es la energía más inocente que pueden encontrar. Y bueno, y es que estamos robando, no estamos robando, hermanito. Lo que pasa es que se genera esa energía, ¿no? Y si no lo aprovechamos nosotros, se dispersa y se va. Y ya. Sí o sí, los niños lo generan más, sí. Cuando están contentos, empiezan a cantar, a bailar, a gritar. O sea, ellos lo están expulsando esa energía porque tiene mucha energía. Entonces, si nosotros no lo captamos, no lo devoramos, en otras palabras, pues nada más, no, pues se queda ahí, se dispersa, se desperdicia y necesitamos aprovechar. ¿Y eso dónde lo dice? Justamente aquí, miren, es esta parte, ¿sí? Nosotros no tenemos nuestra lengua, ¿verdad? Como las serpientes, pero nos habla de eso. La serpiente cuando saca su lengüita, aparte de detectar químicos, de detectar el ambiente, consume la energía que vibra en el aire, ¿sí? Por eso ellos llegan
a devorarse un conejo y tardan días metidos en su madriguera. Su cuerpo hace ese proceso. ¿Sí? Bueno. Además, que nos habla de un Tezcatlipoca, si se dan cuenta ustedes con sus cacles. Con su mano, fíjense, cruza sus manos. Si nos ponemos así, ¿cómo va? ¿Verdad? Con la mano, a mano izquierda, ¿verdad? Lo cruza casi con el huesito. ¿Y se acuerdan que recientemente hablábamos de eso? ¿Del huesito para qué sirve? Nos señala como una activación, ¿no? Como una activación al lugar específico. Y vean dónde lo está activando. Lo que le llamamos nosotros su glándula pituitaria, glándula pineal, encéfalo, ¿no? Y todo eso. Aquí miren, nos está hablando de activar esa energía, ¿no? Que los abuelitos le llaman Xictlecuilti. ¿Qué es Xictlecuilti? Como que enciéndelo con fuego, que se active. Y justamente vean la energía como emana, ¿verdad? En esta parte. Ahora bien, ¿se acuerdan de este ejercicio? ¿No? Del venadito, ¿no? Decíamos. Y luego lo poníamos más acá, luego lo poníamos más acá, más atrás. Justamente tiene esa finalidad de activar. Bueno, ¿nos tenemos que punzar en ese lugar? No es necesario. Nos señala como esa parte. Activar esa glándula, activar esa parte de la cabeza para que podamos ver no con los ojos naturales o los ojos físicos, como decimos, ¿no? Aquí miren, sino que a ver a través de esa intuición. Si se dan cuenta que hay una flecha atravesando este obsidiana, ¿verdad? Una flecha. Dice, la información va a venir de allá afuera hacia ti. Ese es el objetivo, que tú encuentres conexión con este trabajo. Y vean la casa. Miren, la casita. Tenemos a un tecolotito. ¿Por qué creen que siempre es un tecolotito? Uno que se acecha a sí mismo, ¿no? Vean. Él los está viendo. Es con tranquilidad, dice, acéchate. Y vean en la parte de su cabecita, tiene esta cuentita. Nos habla de esta parte, de la activación de nuestro cerebro, ¿no? Y aquí nos lo resume más en forma de esta imagen, elevar esa energía hacia arriba, ¿verdad? Pero también, y miren, tiene el triángulo, vean, tiene el triángulo hacia abajo y hacia arriba. O sea, elevar la energía hacia arriba. Y esto nos va a ayudar a poder entrar en nuestro cuerpo a conciencia. Todo este trabajo nos va a traer a abrir portales. No nada más, sí, ya subí la energía. No, 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 no. Su intención es esta. Una gran responsabilidad con nosotros mismos, saber cultivar la casa, nuestro templo sagrado. Debemos aprender a respetar al cultivar en el aspecto mental, ¿verdad? Que nuestros plegarias es lo que pedimos. Espiritual, espiritual o nahual. Físico, tonal. Emocional, psíquico y energético. Nuestro psique tenemos que trabajar, porque no es tan solo, lo voy a fortalecer, voy a hacer mucho ejercicio, sí, voy a contraer mucha energía, voy a tener mucho conocimiento. No, tiene que haber esa armonía, ese equilibrio. Y toda esta armonía, este equilibrio, nos lleva o nos conlleva a un solo objetivo, a vivir en armonía, a reconocer y a percibir
todo lo que nos puede apoyar, psíquico y energético. Kali, o sea, la casa, representa al cráneo. También representa el cráneo, que es el Cuauhxicali. Cuaufli, águila, Xicali, la jícara del águila, que se puede elevar. Es decir, es el espacio donde se guardan los 4 cerebros. El cerebro reptiliano, que les decía, ¿no? Los primeros 5 energías son 3 reptiles. El reptiliano compuesto del cerebelo y el tallo, ¿no? Este es el más primitivo. 2, le sigue el límbico o el mamífero, compuesto del tálamo, ¿verdad? E hipotálamo. El siguiente grupo es el límbico, es la parte más emocional que representa la juventud, ¿sí? Después de Coat, después de la serpiente, que ya se reconoce uno su cuerpo, tiene que dejar morir a ese niño para entrar en la juventud. Y en la juventud es más perceptivo, ¿no? Una mente, un cerebro más perceptivo. La mayoría de nosotros ya pasamos por esa etapa. En esa etapa de los jóvenes, sí o sí, tienen que empezar a vibrar, a ser más perceptivos, trabajar más con sus emociones, regular sus emociones en su cuerpo, porque si no, los mata. Porque si no, no pueden sobrevivir. Tienen que saber vivir en este mundo. De Miquisli es una renovación. Tienen que renovar, porque de hecho se renueva nuestro cuerpo, pasa de la niñez a la adolescencia, en donde todo el cuerpo empieza a cambiar física, emocional, psicológicamente, energéticamente, todo su cuerpo, ¿no? Por eso es Miquisli. Van dejando ese cuerpo inocente para empezar con la divinidad, con las emociones, ¿sí? Masa, el venado tiene que sí o sí volverse alerta con el oído, con la mente, con el cuerpo, porque si no, será devorado por el depredador o muerto por el cazador. Es que tiene que estar muy atento, activar más ese tipo de cerebro, ¿sí? Decimos, en la actualidad podemos explicarle a las personas, ¿de acuerdo? Viene esta parte. No te pones listo en la escuela, no percibes los peligros, puedes ser devorado por las drogas, puedes ser devorado por la agresividad de otros. Así es que tienes que estar muy atento, ¿no? Y el Toshli, tienes que ser mucho más creativo, ¿no? Y en esa juventud es cuando se vuelven más creativos. Decíamos que es de los 13 a los 26. Esa etapa de cambios, de enamoramiento, de cambio de hormonas. Uno anda enamorado en esa etapa, pues hasta se vuelve poeta. Pero más sin embargo, es necesario entender todos estos tonales, cómo influyen para la vida. He aquí que nosotros estamos en la etapa número 4, la mayoría. Claro, digo la mayoría, no todos, algunos son más jóvenes, que es de los 39 a los 52, que es la vejez. Pero bueno, dice, es el número 2, ajá. El 3,
es el corticol o neomamífero, ¿no? Es en la etapa donde todos nosotros, pues debemos de estar más conectados, ¿verdad? Más activos, más productivos. Tenemos ese tipo de cerebro. Un cerebro que es de mamífero, donde tiene que defender a veces su territorio, a veces es esa parte, ya en esa parte de la reproducción, en la tercera etapa, que es de los 26 a los 39. Es en la etapa del florecimiento, en la etapa de empezar a dar frutos. Desafortunadamente con esta nueva generación, algunos van a querer dar frutos hasta los 40 años. O sea, ¿para qué? ¿No? El cuarto es el más conocido como el neocorteza, ¿no? El cuarto y es más de la experiencia, más de la sabiduría. ¿Todos estos cerebros los tenemos? Sí. Algunos avanzan muy rápido. Este signo, o sea, la casa, es el templo donde se guardan las ideas. Es parte fundamental del sistema nervioso central y periférico. Aquí incluimos la médula, el encéfalo raquídeo, se aplica también al tercer ojo o glándula pituitaria. ¿Sí? Pero ¿qué tiene que ver todo esto? Debemos de conocer cómo trabaja nuestro cerebro, cómo trabajan nuestros cerebros, ¿sí? Y poder acceder a ciertos portales. A muchos de los hermanitos, aquí ya no quise poner la estrellita negro, pero llegan a ver portales negros, oscuros. Algunos portales amarillos, algunos blancos, una luz resplandeciente. Algunos primero empiezan a ver el color azul jade. Y cada uno de estos portales tienen un significado, un simbolismo, sí, dependiendo de lo que nosotros estamos intencionando. Por ejemplo, alguien de nosotros quiere intencionar justamente, pues yo quiero conocer cuál es la misión de mi vida. ¿Mm? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nací en este año que yo nací? ¿Por qué llevo esta energía? Pero busco respuestas en mis vidas pasadas. Cuando voy con esa intención, por lo general es el color jade o verde. Algunos me lo van a entender mejor porque ya lo han hecho. Ya han accedido a estos portales. Casi es lo básico. La mayoría llega a encontrar este portal, ¿verdad? El color jade en sus primeras intenciones. En sus primeras intenciones llegan a encontrar este portal que es de color jade. ¿Sí? Permíteme. Bueno, en este sentido, bueno, en este sentido del trabajo, el siguiente nivel es el color amarillo. El color amarillo, cuando la persona está más conectado con el sol, con la luz. Muchas de las personas dicen, híjole, yo me voy a conectar, pero ahora quiero conectarme con donativo, con conocimiento. Necesito saber más. Y por lo general siempre los van a encontrar los vamos a encontrar como estos cilindros, como estos círculos con rayitas, así, ¿no? Como si fueran rayos de sol.
Y en estos lugares encontraremos guardianes. Estos guardianes debemos de llevarles ofrenda. Por eso debemos de tener nuestro morralito. Este morralito debe de tener tabaco, copal, carne seca, planta fresca, sal, agua, mezcal, fruta, para llevarlo como ofrenda de manera intencional en este viaje a Mictlán. ¿Sí? Algunos van a empezar a intencionar y van a encontrar estos portales blancos. No es una luz, es una luz blanca, resplandeciente, a veces color plata, que ni siquiera te permite entrar a ese lugar. Ese es cuando intencionamos nosotros encontrar nuestro, nuestro fin, no fin de la vida, no que nuestro fin, nuestro objetivo, el por qué pienso de esta manera, el por qué siento de esta manera, ¿no? Todo esto debemos de entenderlo desde una perspectiva del cuerpo físico, del cuerpo emocional, desde un cuerpo intelectual, que algunos le llaman como académico, desde un cuerpo espiritual nahual. La espiritualidad, pues queremos llamarlo así en el nahualismo, es conocerte a ti mismo. ¿Por qué encuentro estos portales? Y recientemente yo llevé unos trabajos de una hermanita, bueno, está aquí presente, de estas imágenes que me manda él, perdón, ella. El abuelito me empezó a decir, dice, oye, ¿de quiénes son? Digo, pues es que es de una de mis alumnas. Yo pensé que eran tuyas, le digo, no, abuelito. Dice, solo te puedo decir, te lo explico, ella está accediendo más al conocimiento. Y es bueno, o sea, ella se conecta, pero me imagino que pasó por otros niveles, los túneles o portales oscuros. Le digo sí, o sea, llevamos un seguimiento con ella. Ajá. Entonces, para ella este ya es el tercer nivel. Dile que necesita tener muy presente qué conocimiento quiere adquirir, porque la pueden confundir en esos túneles, en esos portales. Digo, ¿pero quiénes? Los que viven ahí. Los que viven ahí siempre van a tratar de distorsionar, siempre van a tratar de sabotearte de una forma que tú no puedas acceder a esa información. Digo, ¿pero por qué tienen que hacerlo? Porque es su trabajo. Solo aquel que tiene una mente firme hacia sus objetivos lo logra. ¿Ah? Entonces, esa parte es lo que yo les digo, que debemos de entenderlo de esta manera. ¿Sí? Esto es muy importante para que vayamos entendiendo cómo todos estos portales se nos van a ir abriendo. ¿Sí? Algunos pueden decir, es que yo llevo apenas unos días y no sé. Háganlo. Hagan los ejercicios. Háganlo. Si ustedes los hacen, no importa cuánto tiempo lleven en el grupo, háganlo. Algunos se van a esperar todo un año para ponerlos en práctica. Y algunos le dicen, haz este ejercicio, lo hace y entra a ese portal. ¿Sí? Y bueno, antes de seguir con estos ejercicios, con estos trabajos de lectura del tonal,
quiero decirles que este curso está de esta manera. Primer grupo de Tonaltin, que son de 5. De Zipactliacoatl representa la niñez. De Miquistli a Ixcuintli representa la juventud. De Ozomatli a Cuauhtli la adultez. Si no, analicen los Tonaltin, analicen. De Coscacuautli a Xochitl representa la vejez. Por eso es que esos circulitos de Tecpatl y de Quiahuitl, de ese ayuno, de ese trabajo, por la madurez del cuerpo, físico, emocional y espiritual. Es la vida integral de un ser vivo. O sea, caminar, conocer este conocimiento, es conocer esa vida integral. Decíamos, de los 52, otra vez se viene para abajo, para cerrar el ciclo. ¿No? Ahorita ya vimos que es Zipacle, les decía, y Eyecar. Ahorita estamos en Coespale. Dice Tepeyolojtli, el regreso, el camino hacia ti, al autoconocerte, el fortalecer, ¿no? Y el porqué de la imagen de la luna. Y está conectado con el ser humano. ¿Qué tiene que ver? Y se aprende de la ciclicidad de la luna. Tiene 4 etapas la luna, ¿no? 4 fases también que le llamamos. Pero interesante que todas estas fases son diferentes. Implica un trabajo. Mire, Cajli, casa. Esta es la casa. Esta es nuestra casa. ¿Sí? Eso es lo que nosotros podemos llegar a entender. Lo que podemos llegar a entender cómo nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo está integrado y cómo podemos fortalecerlo. ¿Y cómo vamos a fortalecerlo? Lo que te acabamos de decir. Este cuerpo tenemos que integrarlo, empoderarlo en estos 4 ámbitos. Tlamatilistli, sabiduría. Ixpetlanilistli, conexión espiritual, energética, conciencia elevada, conciencia de que somos tan efímeros en este plano en el que estamos. Otro. Tlacayopatilistli. ¿Qué es tlacayopatilistli? El cambio de piel. O sea, no tan solo se refiere al cambio intelectual, el cambio energético, no. Se refiere también a todo ese cambio que nosotros debemos de generar en todos estos cuerpos que les decía. El cuerpo físico, tonal, el cuerpo espiritual, el cuerpo nahual, el cuerpo energético, emocional, psicológico, energético. Todo esto debe de haber un cambio. Y el cuarto elemento, el cuarto requisito, fuerza de voluntad. Si yo no tengo fuerza de voluntad, no podré forjar este cuerpo que yo tengo. No podré acecharlo. Esta noche vamos a acecharnos a nosotros. ¿Y cómo? ¿Y cómo nos acecharíamos? En el ensueño, hoy es viernes, es un día muy especial para poder acechar, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer es vernos a nosotros mismos en el sueño.
intencionar que salga nuestro cuerpo y ver cómo observarnos a nosotros. ¿Es posible? Sí. Pero ¿qué ejercicio vamos a hacer? Antes de empezar a dormir, siempre vamos a activar nuestros órganos internos, ¿no? Empezamos a vibrar. Hacemos esto. Empezamos todo ¿no? Todo esto. Empezamos a activar todo nuestro cuerpo. Empezamos a presionar nuestros genitales, nuestro ombligo, nuestro pecho, nuestra garganta, ¿no? Estamos activando nuestras energías, nuestros cuellos, que algunos le llaman chakras. Tepe, el espíritu de la montaña. Tepe, de Tepet, montaña, ¿sí? Que justamente son los mejores teocalli. Los decimos pirámides, algunos llaman templos, no son templos, son observatorios porque están construidos para ser observatorio. El universo y todo lo que nos rodea. Son puntos energéticos específicos para conectar y vibrar y enlazar la energía que hay en la Tierra. Y la mayoría de estos pirámides o teocalli, debajo de ellos hay túneles donde se genera esta energía y ahí es donde se colecta la energía, donde se va a sanar. Esos son los teocalli o los pirámides que le llamamos. Pero vámonos a los cerros, a las montañas. Toda montaña tiene una cueva. No es que no tiene, sí tiene. Hay que buscarle, sí tiene. Es el portal. Es el portal hacia el corazón. Dice Yolo, raíz de la palabra Yolo, que es el corazón. Y justamente cuando decimos, nada, el corazón, no, 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 no. Cuando habla de Yolo, habla de todo, de todos estos órganos. Oh, es el camino hacia el corazón de esta montaña. Camino al corazón de la montaña, pero también nos habla de un corazón de autorreconocernos a nosotros mismos. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos a un ocelotito. Tiene dos cuchillitos de pedernal que decíamos es activar esto. Por eso les decía hace ratito esto y el ejercicio que siempre les he recomendado. ¿Ah? Con estos dos dedos, fuego y aire, empezamos a activar aquí en nuestro ombliguito. ¿Y cómo sentimos en nuestra columna? Sí, acuérdense que es aquí en la cintura. Y sentimos que como nuestra columna va vibrando, va ondulando, esa energía y llega acá. Pero hay que estar atentos. Cuando llegue ahí, lo presionamos, lo atrapamos para poder hacer nuestra comunicación telepática. El ejercicio del día de hoy es conectarnos telepáticamente a ojo, a las 2 de la mañana. Todos nos vamos a comunicar. Antes de dormir, hago este ejercicio, ¿no? Toda mi energía que vaya subiendo lo atrapo y lo intenciono, como en la flechita que vemos aquí. Y es lo que nos dice aquí, mire, vean. La energía viene de fuera, pero entra en esta conciencia, en este cuchillito curvo. Ajá. Lo vamos a intencionar en comunicarnos telepáticamente, saludarnos telepáticamente y mandarnos medicina. ¿Por qué? Porque mañana
O sea, hoy en la noche, a partir de las 12:45 de la medianoche, a las 12:46 de la medianoche empieza a vibrar la energía de Chicome, Chicome, Malinali. 7, hierba. ¿Qué le suena el número 7? Enviar la medicina al universo. Vean, estos dos dedos. Este somos nosotros, el éter, el nahual y el tonal. ¿Hacemos? Unimos esto, mire. Hacemos y le damos un aliento. En esa intención, ustedes me van a sanar. Es la tarea. ¿Mm? Acuérdense, esta enfermedad fue, decimos coloquialmente, adrede. Fue provocado intencionalmente. Y ustedes, el ejercicio, es que me manden esa medicina mañana, que es el gran día. Chicome Malinali. 7, hierba medicinal o de enredadera. Porque el 7 somos cada uno de nosotros. Híjole, maestro, ¿y cómo le hago? Es que yo no sé mucho. No se preocupen el cómo, el que qué diré. El día de hoy intenciono mandar medicina a mi maestro y llevarle un mensaje. Y ahí ustedes mandan el mensaje. Ustedes me van a enviar, ¿no? Hacen esto, en este hoyito le dan su aliento. Uno, Tlamatilisli, sabiduría. Ixpetlanilistli, conexión con lo espiritual. Cambio de piel, sanación, que también es sanación, es medicina, cambiar. Fuerza de voluntad, que también es medicina, y al enviarlo abrimos nuestras manos y lo unimos acá arriba. Ya lo vamos bajando y lo traemos al yolor, al chicle, al ombligo. Háganlo. Intencionen que me van a sanar ustedes. Ojo, importa mucho, importa más la seguridad que ustedes, con la seguridad que ustedes lo digan. Es el ejercicio, la tarea también. ¿Ah? Pero antes de dormir, hagan su intención. Cuando lo estén haciendo, presionen la parte de sus genitales. Eso potencializa. Presionen su ombliguito, su pecho, su garganta. Cuando lo sueltan, libérenlo y relájense. Relájense. Háganlo de esa manera. ¿Y cómo? Vamos a estar sentaditos, acostaditos. La espalda derecha, ¿no? Y trabajando hacia arriba. Háganlo. Y me dicen cómo les va, ¿no? Porque ese es el camino hacia el corazón. Conocer tu corazón, conocer lo que tú tienes. Conocer nuestro cuerpo, ¿no? Justamente es esto, hermano. No hay nada más, ningún otro mensaje más que dice, es el espíritu. Dice, acéchate a ti mismo, descúbrete cuán capaz eres, cuán poder tienes.
Tú eres la luz de tu camino, de tu mente. Este es como espumita que vemos cuando nosotros levantamos el agua de el Oxy, ¿no? Sale espumita. Al igual el mezcalito, cuando lo levantamos, cae las burbujitas. Es esto. Que en la lengua náhuatl les decía como para referirnos a pasión, no existe. Pasión, ¿no? Tlahuantilistli, sí. Como el tlahuantilistli es como el embriagarse. Cuando estás embriagado, cuando estás alcoholizado, ¿no? Sale tu otro yo que expresa, ¿no? Y es lo que nos dice, apasionate por lo que haces, por lo que conoces, y esa pasión que tú tienes te va a llevar hacia el camino del conocimiento. Te va a ir abriendo puertas, ¿sí? Así como lo vemos, miren, Cali. Si se dan cuenta, tiene los mismos colores de Tecpat, rojo, blanco y amarillo. Miren, amarillo. Recuerden que el amarillo es el conocimiento. O sea, la cabecita, esto, todo esto, es lo que somos nosotros. ¿Hay otro, no hay otro mensaje? No. Claro que sí hay más. Pero vean, aquí, él, el ocelotito, está a la casa. Y no está totalmente sentado. El pie derecho lo tiene listo para que el pie izquierdo lo impulse, lo atrape. Dice, ten cuidado. Estate atento a lo que le pasa a tu cuerpo, tu energía. Y aquí está, miren, limpio, puro, con fuerza de voluntad, siempre adelante, ¿no? Bueno, y todo esto va a suceder tan fácil, tiene su proceso, tiene su proceso. Nos dice aquí, hermanitos, vean, esta es la luna. ¿Y qué posición vamos a tomar? Aquí está, vean, el conejito nos lo está enseñando. ¿Se dieron cuenta? ¿Se acuerdan que el último ejercicio que hicimos fue? ¿Se acuerdan? El conejito lo está haciendo. El conejito así lo está haciendo. Él no está sentadito, dice, no, él está en esa posición, pero recuerden que primero activamos nuestros órganos internos para poder trabajar, ¿sí? Si se dan cuenta, ustedes también está en la luna, está con un contenedor de agua. Este es el agua, el fluir del agua, ¿no? Por eso decimos que nosotros estamos muy, muy influenciados por los movimientos, por los cambios de la luna. Si ustedes se acuerdan que en una clase veíamos los 4 fases lunares, decíamos, estos 4 fases de la luna, nosotros podemos emplearlo, podemos utilizarlo para esta fertilidad, ¿sí? Para el conocimiento. Y en estos 4 debemos hacer ceremonias. Sí, vean a este personaje, miren. ¿Sí? Está conectado con él a través de esta ciclicidad. ¿Sí? Ahí aquí están los números también. Miren. 1, 2, 3, 4. Son los 4 rumbos. Son los 4 bases para nuestro proceso de cambio. Porque si nosotros sabemos qué es lo que estamos pidiendo, qué es lo que estamos intencionando, será mucho más fácil que detectemos si en verdad está funcionando. ¿A qué me refiero? Si yo estoy intencionando, estoy pidiendo, pues sabiduría.
¿Qué estoy aprendiendo? ¿No? Es también cerrar los ojos, inclusive algo que a veces creemos o lo dejamos pasar de desapercibido, en algún momento del día o antes de ir a dormir, decir, hoy qué aprendí. ¿Qué puedo yo hacer para seguir aprendiendo? Porque ocasionalmente decimos, sí, es que aprendí mucho. ¿Pero qué? ¿Qué aprendí? Pues no sabría decirte, pero sí aprendí. No, tenemos que seguir en ese aspecto, ¿no? Entonces, veamos. Todo esto, ojo, dicen algunos. No, maestro, pero pues aquí estos ojos, los ojos estelares no son 13. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Y por qué no son 13? No. Porque esta ciclicidad de la luna nos dice, tu nahual, tu tonal. Los dos utilízalos y eso te unen a ti mismo en el número 11. Pero también porque en el número 11 tenemos a Osomatli. Si tú vives en armonía en lo espiritual y en lo material, lo disfrutas. Estás más armonizado, como ese monito feliz gritando de aquí para allá. ¿Sí? Además, nos dice que justamente todo este está trabajado. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí sí nos habla de 13. ¿Podemos trabajarlo en una trecena? Sí. ¿Debemos de entender todas estas trecenas? Sí, hermanitos. ¿Ah? Todo esto debemos trabajarlo energéticamente. Vean, este personaje está todo de rojo. Tenemos que esforzarnos para trabajar con esta ciclicidad. Apenas llevamos 3 ejercicios, ¿se acuerdan? El primero es, tengo aquí mi amoshli, lo empiezo a acechar, ¿no? Y también lo puedo incrementar con una mantra, el de ¿no? Pero también decíamos en la clase pasada, y espero que ya hayan hecho su ejercicio, ¿ah? De activarnos con Yehiyecatl. Hoy también era con un movimiento. ¿Mm? El día de hoy lo que les estoy pidiendo es que me va la sanación energéticamente. Necesito de su ayuda. ¿Esto para qué nos va a servir? Para sanar en la distancia. Y todo esto a través de estas ceremonias que nos dice, pues eso es lo que yo les digo, las ceremonias es eso, ¿sí? De cargarnos con esta energía. Y usar lo menos posible las prendas, como vean este. Está desnudo totalmente, más que con su mashlar, ¿verdad? Haciendo todos estos ejercicios, hermanitos. Así es como debemos de fortalecer la casa. Lo sé muy bien que van a surgir dudas. Vean, su cabellera, acuérdense, intencionar conectarnos con el universo,
fortalecer nuestro oído. Y vean, pueden decir es que es el excremento que está comiendo. No, no es excremento. Él se está alimentando del conocimiento. Pero ¿por qué el conocimiento es como un excremento? Es que yo agarro una fruta, me lo devoro. Mi cuerpo le va a crear un proceso. Y ya voy al sanitario, pues ya descargo lo que ya no me sirve, supuestamente. Pero no es así. Para que nosotros adquiramos conocimiento, ¿qué tenemos que pasar? Por ciertas experiencias. Y ese es el producto de ese conocimiento porque yo lo viví, es mi neltilistli. Por lo tanto, eso puede alimentar al otro. Es como cuando yo les digo, hagan este ejercicio, háganlo. ¿Por qué? Porque a mí se me ha resultado. Pero eso es lo mío. Es como si ustedes estuvieran recibiendo esto, ¿no? Porque vean, la vírgula no sale de su boca, viene de afuera hacia adentro, ¿no? Y es donde justamente debemos de entender, hermanitos, que mucho conocimiento va a venir de afuera, de experiencia de los demás. Y es como nosotros podemos entender, sí, podremos entender, este es eso que está ahí. Es de la experiencia de alguien. Este libro es de la experiencia de alguien. Este otro libro es de la experiencia de alguien. Este otro libro es la experiencia de alguien. Este otro libro es la experiencia de alguien, ¿no? Por eso vean, él ve con su ojito así, como cuando hacemos con los ejercicios con los ojos, ¿se acuerdan? Que Castaneda le llama visquear, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos esto, los movimientos de los ojos, captamos lo que hay en nuestra vista periférica, ¿sí? Y cuando hacemos esto, podremos detectar energías, movimientos de seres que no vemos al verlo de esta manera directa. Si hacemos esto, es una serie de ejercicios y yo lo impregné en este morral. Espero poderles explicar ahora que vayamos el 7 de septiembre en el abuelito, miren. Estos son los ojitos. Es el movimiento de los ojitos. Que vamos a hacer esto. Cuando hacemos este movimiento intencionado, poco a poco iremos detectando lo que hay acá en la energía. Si quieren, inténtenlo, ¿no? Y vean él lo que está haciendo, está viendo, o sea, sí, sí, sí lo voy a consumir esto que me dice, pero lo necesito procesar. Vean, también nos pone aquí dos color blanquitos, como dos cuentitas. Uno es más cuadradito, el otro es más cilíndrico. El cuadradito son los ayunos. Lo cilíndrico es la conexión con los portales, ¿sí? Y aquí sus maquechlan son de algodón, con cuentita. ¿Pero por qué son de algodón? Porque hay mucho trabajo con las manos, con crear energía. Y todo esto nos va a ayudar a fluir, a conocer nuestro cuerpo, a ir entendiendo estos ciclos lunares, ¿sí? Ahora bien, podemos entender que un año
Permíteme que un año lunar, ¿sí? Que un año lunar, 28 por 13, ¿sí? Da la cantidad de 364, ¿sí? Son 13 lunas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes que hay una cancioncita, ¿no? Que habla de eso, ¿no? Que estoy hecho de barro, bajo 13 lunas. O sea que mi formación de todos estos elementos, estoy bajo esos 13 lunas, que son 264 días. Porque en los 28 días no es completo. 28 días, no. Pasa por unos milésimas de minutos. Por eso todo se va juntando, ya se conforma un día para los 365 días. Ahí sí son calendas, ¿no? La cuenta del... Porque luego decimos, el calendario Anahuaca, no es calendario, ¿no? Tonalversario, puede ser, porque es de tonales, del tonal y de tonatiu, ¿verdad? Claro que dentro de esa cuenta también trae las cuentas lunares. Claro que sí, hermanitos. Viene dentro de... Igual la cuenta de Venus, ahí viene el tonal machillo, ¿verdad? Pero bueno, hagamos estos ejercicios. Ayúdenme a sanar, ¿sí? Y mañana tendremos los resultados. Yo no tomaré nada. ¿M? Yo confío en ustedes que van a hacer este ejercicio. ¿Ah? Somos, vea, somos, bueno, éramos 28. Creo que alguien se salió o su internet habrá fallado. Era 28. Número sagrado, pues estamos hablando de la luna, número 28. Pero bueno, no sé, hermanitos, si tuvieran alguna pregunta o algo que compartirnos, adelante, los escuchamos. Ajá. Buenas noches, Temastiani. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches, hermanito. Sí, yo nomás quería comentarle algo sobre un ensueño que tuve anoche, lo cual está relacionado con lo que decía de contemplarse dormido. Yo anoche ensoñé y estaba yo como a 3 metros de la cama y me estaba yo mirando, pero yo me había acostado pues sin camisa y en el ensueño tenía yo una sudadera blanca. Entonces yo empecé que como que quise como despertarme, pero me dio como pues tal vez miedo, me dio miedo y no quise molestarme, pero me pude ver ahí acostado. Entonces me hice yo para atrás para no molestarme y no despertarme, pero pues ya después que desperté me puse a pensar pues si era yo o no era yo, porque pues yo no tenía sudadera blanca, yo estaba sin camisa y y estaba yo ahí contemplándome, mirándome y como que no me quise molestar. Después me puse de espaldas hacia la ventana que da para afuera de la calle y me puse de espaldas a la ventana y ya cuando quise como salir pues de la escena y me puse de espaldas a la ventana y nada más me dejé caer para atrás y pensando pues de que antes de que caer al suelo iba yo a caer parado y caí parado y me puse a caminar en la calle, había muchas personas y lo que me gustó de que ahora nadie me molestó y andaba muy contento ahí caminando entre la gente un buen rato y ya después desperté, pero me pude contemplar pues en la cama durmiendo y nada más mi pregunta era pues como que qué pasaría ahí que pues
era yo, pero no, tenía yo la sudadera, pues no era yo como me había ah, acostado. Sí, Ajá, y hermanito. eso es lo que quería comentarle, Tomás. Tlazocamati, miren, hermanito, cuando ya hayamos vivido esto, ya nos vimos, ¿qué sigue? Protegerlo. ¿Cómo? Hay en nuestros sueños hacerle. Desde arriba donde estamos hacemos un círculo y lo sellamos. Es la importancia de que yo me salga de mi cuerpo y me observe y con mis deditos en el sueño lo sello. Mm, eh, para que nadie, ninguna otra energía pueda entrar dentro de él, de nuestro cuerpo, de nuestro Kali, de nuestro templo, ujú, ¿sí? Justamente es eso. Es que usted lo ve con otra ropa, sí, porque hay ujú, tantas energías que quieren ocupar ese cuerpo. Por eso, nomás me salgo y lo sello. Y por eso es importante, acuérdense que regar sal alrededor donde vamos a dejar nuestro cuerpo y ensoñamos. O tabaquito. ok, ¿Sí, hermanito? ujú. Sí, Tomás. Ahora, ya protegí. Ahora, ¿a dónde voy? Ah, pues ahora tienen un objetivo. Voy a ir a sanar al maestro. Allá estaré. Allá estaré. ¿Eh? Ujú. Háganlo. Yo sé que pueden. Tienen Bueno, todo el poder que ustedes necesitan. Lo tienen. ¿Sí, hermanito? sí, Tomás, muchas gracias. ¿Qué mano, Ignici? Hermanito Enrique, lo escuchamos. Tlazohcamati noinitzin, ¿Qué mano, Ignici? Ajá. Tlazohcamati noiniwan. Hemos estado hablando de los tonalis, de los destinos, de las energías, pero a mí me surgió una pregunta hasta cierto punto, pues para mí difícil, porque ¿qué pasa con el destino? ¿Qué pasa con las energías de la patología social, de aquellos que se dedican a la delincuencia, los que se pierden en las drogas, los que se pierden en lo amante del ajeno, eh, en, en cosas que realmente creo yo que no es su destino, no es su misión aquí en este Tlactipat. ¿Qué pasa con esos destinos? ¿Qué pasa con esas personas, Temastiani? Las Tlagui. Sí, hermanito. Es que justamente es eso, hermanito, ¿no? Esa es la intención del sistema. Desde que nuestros abuelos tenían sus escuelas y era la educación obligatoria. Viene la otra parte, la contraparte. Los abuelitos que llegaron, la educación era católica. Fundaron escuelas católicas Sí, y les enseñaron la obediencia, el miedo a Dios y al pecado. Y toda esa confusión de los destinos, hermanito, no ha cambiado nada. La escuela, claro, ya no enseña el idioma, perdón, la religión, pero sí enseña a discriminar. Todo eso, ¿por qué le cuento? Todo eso se viene generando para que tengamos una sociedad como la que tenemos. Y todo esto está destinado a distorsionar, a contaminar la mente, el cuerpo, el espíritu de nuestros hermanitos. Por ello, crecemos creyendo, normalizando
la delincuencia organizada, las drogas legales, que es el alcohol, tabaco, ¿no? Todo eso son drogas legales, pero creemos que tenemos derecho a todo eso, pero llega justamente esa parte de la ambición, porque el sistema dice, tú tienes tantas propiedades, vales tanto. Y los jóvenes los jóvenes y no tan jóvenes nos vamos perdiendo en todo eso. Y vamos perdiendo nuestro destino. Sí. ¿Por qué? Porque en nuestra mente siempre está la escasez. Así nos enseñaron, tú eres pobre, tú eres pobre, tú eres pobre. No puedes. Y eso nos lleva a eso. Híjole. Pues también quiero tener dinero, me meto a esto, me meto al otro. Y al ratito pues fallece, ¿no? Entonces es una temática muy amplia. Pero si nosotros empezáramos, pues primero con nosotros, ¿no? Con nuestros hijitos. Y va a estar un poquitito, va a estar muy difícil, pero no imposible que podamos influir. No, y espérese, ahorita apenas hay eso. Ahorita se está normalizando mucho esa accesibilidad. No, no, no. Si tú me pegas, yo te demando. Si tú me levantas la voz y la mano, te demando en derechos humanos. Caramba. Ahora, ¿te sientes mujercita? Eres mujercita, adelante. Y no estoy en contra de ningún género. Somos libres. Pero es cuando llega a determinada edad donde donde pueda decidir este ser humano qué hacer con su vida. Los narcocorridos, todo eso nos está contaminando, hermanito. Y por eso es importante entender la sacralidad de nuestra vida, lo sagrado que somos nosotros. Cuando nos reconocemos que somos sagrados, difícilmente nos pueden contaminar. Ahora, ¿cómo podemos influir en ellos? A lo mejor están metidos en drogadicción, en alcoholismo o en otras cosas. ¿Se puede? Sí. ¿A través de qué? Del ensueño, meternos en su mente y crear esa película, crear esa conciencia. Por eso es que somos esto, el cuchillito, tú puedes entrar. ¿Sí, hermanito? Quémate, Difícilmente Marciani. vamos a lograr como debería de ser, pero creo que sí podemos, intencionalmente. No sé si no les ha pasado a ustedes, que decimos, ojo, ojalá y se muera. Y sucede al ratito, ay, pobrecito, ¿por qué se Eh, murió? Pues sí, estabas deseando. Recuerden, la palabra tiene sí, poder. sí. ¿Sí, hermanito? Quema. Ojalá le haya yo dado respuesta a su pregunta, hermanito. Quémate, Marciani. Quémate, las Tlawi. ¿Qué ando haciendo yo, lo Negnitzi? Hermanito Martínez, lo escuchamos. Buenas noches, Temastiani. Buenas Buenas noches, noches, hermanito. hermanitos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, lo escuchamos perfectamente. Yo tengo una pregunta. Ujú, Ya hace tiempo, pues con el trabajo de ensoñación, una vez estaba pues en su casa, dormido, en el a su trabajo de la acamate. ensoñación, y me tumbaron de la cama. Ujú, Físicamente, pues desperté ya cuando caí, pero alguien me tumbó, fue una fuerza muy fuerte. ujú, Esa vez me pasó a mí
y unos días después a mi esposa. La pregunta nos quedamos pues con esa duda y ahorita que salió esto, lo del tema, pues preguntarle para saber qué fue lo que nos pasó. ¿Sí? Bueno, hay dos posibles respuestas. Digo posibles porque también depende. Que ustedes no hayan cerrado su casa. Y no es físicamente, energéticamente. ¿Cómo? Agarren su sal, sal de grano si es posible, o tabaquito, o semillitas de tabaquito en la entrada de su casa, ciérrenlo alrededor de poquitito, vayan tirando. ¿Por qué? Hay energías, hermanito. Hay energías que no quieren que nosotros avancemos con este nivel de trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos empezamos a volver conscientes a que nosotros podamos controlar nuestra vida, nuestro sendero, ellos ya no podrán influir en nosotros. Por eso, es de cuando empezamos a adentrarnos más en este tipo de trabajo, somos más susceptibles a sufrir eso. Inclusive, hay energías que viven dentro de la casa. Recuerden que decimos, no, ahora esta es mi casa. A veces no es nuestra casa. Hay seres, hay energías que ya viven ahí. Y lo único que nosotros podemos pedirles es que nos den permiso también de vivir en ese lugar, en ese espacio temporalmente, porque ellos ya tienen rato viviendo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Prenderle una veladorita, una velita, ponerle un poquitito de mezcal, una frutita. Esto es para ustedes. Les agradecemos que nos permitan estar en este espacio. No estamos aquí para hacerles daño a ustedes. Los respetamos, respétenos y así poder trabajar juntos. Porque algunos dicen, no, regáñalos, miéntales y no sé qué tanto. No, no es así. No es así el trabajo. Inclusive, hermanito, han habido casas que construyen y escarban y encuentran cráneos, huesos humanos. Otra vez los dejan ahí en paz. Recuerden que antes no había como ahora, no es el cementerio, está lleno. Antes no, te morías, te enterraban ahí donde vives, debajo de un arbolito. ¿Por qué? Porque ese es tu hogar. Solamente es tu materia, tu cuerpo. Tu energía regresa al Mictlán, sí, al Valle de los Muertos. Sí, ¿no? Sí, hermanito. Entonces hay que darle una ofrendita, ¿sí? Y hay que protegerse con ajo en las uñitas cuando hagamos este trabajo. Y les decía, máxime si nos adentramos más, ellos también vamos a percibir más, ¿no? ¿Qué Sí, más, hermano hermanito. Kenny? Sí, mire, igual ahora que inicié nuevamente con este trabajo de las prácticas que nos está compartiendo, pues sí he sentido la presencia de energías que se quieren arrimar, o más bien sí se arrima, porque ya la hermanita Leti por ahí ya me las manifestó. Y yo le Ujú, mandaba algunas fotos, de hecho, estoy acostumbrado a subirle las fotos porque pues, ella tiene esa, pues yo le digo facultad, ¿no? Desarrollada. Y ujú. pues ya me orienta un poquito más. Pero sí, inclusive, pues ataques, yo creo que siempre va a haber, y más si nos agarran desprevenidos, como dice usted. Así es. Aquí en la ciudad donde yo vivo ahorita, perdón lo que voy a decir, pero hay mucha gente que se dedica a hacer mal. Y en la parte donde vivíamos anteriormente, pues era un edificio y vivíamos en el quinto piso. Y pues en las noches
a mí me tocaba ver cómo andaban estas personas, robando energía, atacando a la gente que está trabajando o generando su propia luz. Yo en ese tiempo le dije a mi esposa, que más o menos comprendía, y mira, lo que pasa que haz de cuenta que nosotros somos una luz entre tanta oscuridad, y empezamos a trabajar y pues lo que quieren es opacarnos o definitivamente aplacarnos para no estar haciendo esto que estamos haciendo. Porque como usted decía hace ratito, es empezar a despertar un poco nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está embotellada. La tenemos embotellada, pues encerrada en un montón de cosas. Y cuando uno empieza a generar su propia luz, su propia energía, pues no es grato para los demás o para las personas que se dedican a hacer daño a las personas y a vivir de la energía de las demás. Pero hoy ya es, con su explicación, ya es otro concepto muy diferente y ya como para mí ahorita he estado recibiendo, como usted dice, mucho conocimiento para mí yo digo de golpe y porrazo, porque lo andaba pidiendo, lo buscaba y hasta que me llegó y la verdad estoy bien agradecido. Yo lo que quería era trabajar, pero ya estoy saturado, pero no le hace, no importa. Quiero seguirle. Me estoy preparando, estoy buscando todo lo que usted solicita que debamos de tener y adelante es lo que me gusta a mí. Y gracias, Temastiani. Sí, hermanito. Sí, en efecto, y les digo, debemos de prepararnos, además de que, pues tener nuestras herramientas y nuestra energía es donde la fortalecemos, de tener conciencia de que nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo hay más cuerpos, cuerpo físico, energético, emocional, y cada uno de ellos debemos de alimentarlos y mantener esa armonía. ¿Sí, hermanitos? Bueno, sí, hermanita Gabriela, la escuchamos. Gracias, Temastiani. Mire, yo lo estaba escuchando y nos comentó que este ejercicio de la ensoñación, nosotros abrimos portales, y que debemos de proteger nuestro lugar con los polvitos y con ajo y etcétera. Mi pregunta es, ¿se quedan abiertos? ¿Cómo los cerramos precisamente para, digo, a lo mejor no se puede evitar al 100 lo que dice el hermanito Martínez, que puedan salir, em, pues, quienes viven ahí y que pues no deseamos que estén cerca de nosotros, ¿no? Entonces mi pregunta es esa, Temastiani, ¿se quedan abiertos? ¿Cómo los cerramos en la misma ensoñación? ¿Qué haríamos? Gracias. Sí, entiendo perfectamente su duda, hermanita. Pero acuérdense que cerramos con este sal de granos, ¿no? Encerramos el cuerpo, pero solamente el cuerpo. Ahora, ¿cuál es el portal? El portal es esta mente, este cuerpo energético. Por lo tanto, lo más usual, y creo que la mayoría hacemos, al amanecer, ¿no? Agarramos el agua o después de la ensoñación, lo único que pueden hacer, pues, es cerrar, ¿no? Acuérdense qué es esto. Cerramos, ¿no? Porque el portal es la mente, ¿sí? Es la mente, es el portal. Si ustedes lo quieren practicar, pues lo pueden cerrar de esta manera. Cerrarlo. Y lo cerramos. ¿Mm? O cerramos, acuérdense, triángulo. Si lo queremos cerrarlo físicamente. Y si no, automáticamente pudiéramos decirlo, lo cerramos cuando dejamos de soñar.
lo cerramos. Solo que en esta ensoñación, recuerde, no traigan amigos a este plano. Por eso les decía, lleven su ofrendita, ten, en lo que él se está entreteniendo con eso, tú ya te vienes. Porque si te dice, pues te acompaño, vamos acá, no, tenga esto, ahorita yo regreso. Voy y regreso por acá. Pero tú ya te vienes caminando. El portal se cierra cuando tú despiertas. Se queda ese portal en ese donde que estabas, en el que estabas. Pero si lo quieres de manera físicamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cierras el portal, porque justamente cierras mente, corazón, hígado, pulmones y lo envías al universo, la apertura, la llave. ¿Sí, hermanita? Espero haberle contestado su pregunta. Sí, Temastiani, muchísimas gracias. ¿Qué, Manognitsi? Bueno, hermanitos, pues yo confío en ustedes y espero su medicinita. Serán Temastiani, bienvenidos aquí a la casa. Temastiani, Sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. Temastiani, una preguntita. Hoy que habló sobre los reptilianos. Todos nosotros somos reptilianos, maestro, Traemos genes. pero nos han pintado los occidentales que ser reptiliano es demoníaco, maestro. No, no es así. Pues lo ¿Por que qué? dice, Porque así les conviene a ellos. Que no nos autorreconozcamos tal cual para poder ¿qué? Manipularnos fácil. ¿Sí? sí, maestro. Sí, ya de eso no lo habían, más o menos nos lo sabían, me lo habían comentado en el centro gnóstico, los misterios y los secretos acásicos, todas esas cosas. Así Pues es. gracias, Tamastiani. Un abrazote, cuídense mucho y un abrazo a mis hermanitos. Buenas noches a Hermanito todos. Víctor. Sí, hermanito Víctor, lo escuchamos. Lazo Camati, y disculpe que le tome más tiempo, No, Temashtiani, no se mucho preocupe. tanto trabajo que nos regala. Temashtiani, yo quería tocar un par de preguntas rapidito, si tiene algo de conocimiento acerca de estos temas que nos pueda compartir. Uno de los hermanitos tocó el tema de que él vio su propio cuerpo. ah, Y Samael Weir, en algunos de sus libros habla de cómo podemos pues, controlar el cuerpo en este estado, ¿no? Y llevarnos el cuerpo. Ah, mi primera pregunta sería si sabe usted algo acerca del tema por medio de los abuelos que nos pueda adentrar en eso, en qué sería el fin de poder hacer eso. Esa es una pregunta y pues a la otra era más acerca de los reptilianos que acaba de hablar el hermanito Pedro. Yo en uno de los ejercicios vi lo que era o un reptiliano o un dragón. No estoy seguro porque era grandísimo y solamente le vi el perfil de de la cara. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo poder trabajar directamente con estos seres de conocimiento, ¿verdad? Establecer esa comunicación directamente con ellos para ver a ver si puede ser algo que nos beneficia directamente o que nos puede perjudicar, ¿no? Saber cómo. Esas Sí, serían mis hermano. preguntas. ¿Cómo te imaginas? Sí, hermanito Tlazocamati. Bueno, con respecto a su primera pregunta, justamente es el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. El trabajo de salirte e ir es justamente salir e ir a sanar a alguien, ir a acompañar a alguien, ir a visitar, ¿no? Que ese cuerpo físico sí se va a quedar. Por eso lo voy a dejar protegido para que no otra energía vaya a entrar en mi cuerpo físico. Y de ahí
regresar nuevamente. Tiene muchos fines, hasta donde yo sé, pero sí les pregunto a los abuelitos y pues, yo con gusto se los comparto. Uno de ellos es eso. El otro, ir a conseguir medicina. Ir por energía. ¿Se acuerdan que les decía? Agarro de esta manera, lo traigo y lo empiezo a activar, a relajar esta digestión de la energía. Y viajar también es ir a traer energía. ¿A dónde? En los lugares donde se genere. ¿Cómo qué? Como reuniones grandes, ¿verdad? Como bailes, conciertos, partidos. Hay mucha energía para poder seguir vibrando. Muchos de los abuelos llegan a vivir mucho tiempo porque saben cómo controlar su energía y obtener su energía. Lo otro que decía usted, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar con nuestra energía reptiliana? Porque ahí está. Y es un secreto a voces, sí. En todas las culturas. En Egipto está el Zipac, o sea, el cocodrilo. En China tienen al dragón. En el Anáhuac tenemos a Quetzalcóatl, a Kukulcán. Y así otros nombres que le ponen. ¿No? ¿Cómo lo podemos desarrollar? Pues el ejercicio es eso que yo les decía. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del ejercicio que nos toca el día de hoy? Y en algún momento yo les decía, utilicen su lengua para detectar lo que hay en el ambiente. ¿Mm? Y la visión periférica. Las cualidades de los ojos de los reptilianos, ¿no? Como pueden observar todo a su alrededor. Eso nos puede ayudar a conectarnos con esa sabiduría reptiliana. ¿Eh? Y eso nos puede ayudar a obtener mayor comunicación a través de la mente, la comunicación telepática. También hay que ejercitarlo. Hablarle a las plantas, hablarle a los animalitos, hablarle a otra persona, inclusive mandarle mensaje telepática a los hermanitos que estamos hoy aquí. Ellos podrán recibirlo, ¿por qué? Porque estarán más conscientes, más abiertos a esta información. ¿Mm? Sí, hermanito Víctor. Y de todas maneras yo investigo más con ellos y pues les comparto. Porque nos falta Cuespalin Coatl. Están muy conectados con lo sexual. ¿Sí, hermanito? Que anoche no yo lo negnicen. Timoitas que... Temastiani, se me olvida algo, Temastiani. Les compartió un libro que se llama Yo me elijo a mí. Hoy que se habló de la casa. A ver si lo escucha, maestro. Gracias. Buenas noches. Claro que sí, hermanito, lo escucharemos. Timoitas que... Descansemos, mañana vamos a vernos en la clase. Hermanitos, que Nos vemos a las 2. Timo Itash, que Temastiani. Timoitas que... Una